Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios, carta a los Efesios, a la iglesia. Allí Pablo había fundado esa iglesia, ahí en Éfeso. Había estado un tiempo. Había estado unas semanas ahí en Éfeso y había fundado una iglesia y luego volvió 3 años. Vuelve otra vez a la ciudad de Éfeso y allí Pablo decía: se me abrió un portal grande para el Evangelio. ¿Qué significaba esto? Que toda el Asia Menor, que ahora es Turquía, pudo conocer el Evangelio, las buenas noticias de salvación que Pablo llevaba allí a la ciudad de Éfeso, que fue la puerta de entrada a todas las otras iglesias que Pablo fundó en el Asia Menor. Allí había varias iglesias que habían sido fundadas y Pablo allí le escribe luego esta carta, aproximadamente después del año 60, escribe esta carta, 4:17, Efesios 4:17. Escribe esta carta allí en Roma. Esta es cuando él estaba en prisión en Roma, él escribe estas cartas, escribe 4 cartas. Bueno, algunos dicen: ¿para qué quiero saber eso? ¿Para qué quiero saber cuántas cartas escribió Pablo en Roma? ¿No? Bueno, capaz que alguien te pregunta, dice alguno, no es importante saberlo, porque es importante saber que estas son cartas que Pablo escribió en prisión, cuando estaba preso en Roma. Cuando estaba preso en Roma, así tuvo una prisión domiciliaria, Pablo. Pablo escribe estas cartas allí, escribe 4 cartas. Una es a la iglesia de Éfeso, a los filipenses, a los colosenses y la carta a Filemón. La carta a Filemón. Son 4 cartas que Pablo escribe estando en Roma. En el año, ustedes imagínense, en el año 60, más o menos, en el 64, tiene esta carta es el tiempo en que Pablo escribió esta carta, ¿no? Fíjense que en el año 90 aproximadamente, 30 años después, cuando Juan escribe, Juan escribe la carta dictada por el mismo Señor Jesucristo a los de Éfeso, había pasado algo terrible en Éfeso. Sin embargo, Pablo, les empieza hablando acerca de los beneficios de la maravillosa obra del Evangelio en la vida de los gentiles, en la vida también de toda la humanidad, ¿no? También del pueblo de Israel, porque el Evangelio es para todos, ¿no? Tanto para gentiles. Nosotros ahora podemos entrar, y Pablo habla de las bendiciones maravillosas que tenemos por haber creído solamente en el Evangelio, y Pablo empieza escribiendo acerca de esto. Fíjense que siempre las cartas son para confortar, para animar. La palabra profética, decía siempre que una palabra profética es para exhortar, para animar y para edificar. De hecho, Dios colocó, levanta pastores, levantó a los mismos apóstoles que escribieron estas cartas, escribieron los evangelistas, maestros dentro de la iglesia, los levanta para que la iglesia sea edificada, para que vaya creciendo, y ya la iglesia deje de ser niña y empiece a pensar de una forma madura, empieza a llevar la vida. Hoy hablábamos justamente de la madurez, que es cuando la persona tiene una confianza total en la palabra del Señor, porque lo conoce a Dios y sabe que Dios no miente, porque lo conoce al Señor, tiene una relación de amor con Él, y Dios, que no puede mentir, Él es fiel y verdadero. Entonces nuestra confianza está
en lo que Dios dice. Por eso Dios levantó estos ministerios y habla acerca de que la iglesia no es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es el cuerpo. Nosotros somos todos miembros, cada uno en particular, del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Pablo les habla acerca de esto. Nosotros somos edificados. Pablo habla de varios aspectos. Primero habla de una edificación. Está haciendo una alegoría acerca de la obra de Dios que está siendo edificada en cada uno de nosotros. Habla acerca de edificación. Luego habla acerca del cuerpo. Así como todos, el cuerpo tiene muchos miembros. Nosotros también somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo está físicamente hoy en la tierra ¿por qué? ¿Cómo está físicamente Cristo en la tierra hoy? Por medio de su iglesia. Amén. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos cuerpo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que saber, hermano, para que nadie los engañe. Nadie los engañe haciéndoles creer otra cosa, que ustedes necesitan un mediador. Ya, el único mediador, ¿quién es? Cristo, no hay otro. Todas esas personas que se ponen como mediadores son anticristos. Muchos anticristos han surgido, decía el apóstol Juan. Muchos falsos profetas también. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Por eso el Señor levanta pastores, para que la iglesia pueda crecer y entender todo esto. Pablo decía, dice, niños en cuanto a la malicia, pero no lo sean en cuanto al conocimiento, en cuanto al discernimiento. Discernir, tener discernimiento de qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Porque muchas personas hoy hablan, piensan que están, incluso una persona que no tiene conocimiento, las escucha y dice, no, pero este está hablando de Dios, porque está hablando la palabra, dicen. Y cuando uno se empieza a analizar lo que están diciendo, están yendo en contra de la palabra de Dios. Por eso es que hay que tener tanto cuidado, porque el diablo es muy astuto y trata de engañar el Satanás, y más en este tiempo, en tiempos de la víspera del arrebatamiento de la iglesia. El Señor dice que va a venir a arrebatar la iglesia. ¿Lo dice? ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? La palabra lo dice. ¿Qué dice un falso? Satanás. Un Satanás. Un Satanás, hablamos de un adversario, alguien que está en contra de la palabra del Señor. Es un cuento, no falta. Exacto, ese es el mismo Satanás que está hablando. Cuando una persona dice, no, eso son pura mentira, la iglesia no va a hacer. ¿Saben quién es? Es el mismo Satanás. Se está revelando Satanás en esa persona. No es un siervo de Dios, no lo tome por siervo de Dios, porque ese es un Satanás que está hablando ahí. Es un diablo, es un enemigo de la iglesia de Cristo. No lo tome como que ni le tenga miedo, porque es un blasfemo, hereje y todo lo demás. Por eso es tan importante entender qué es lo que Dios dice en su palabra, y también nuestra mente tiene que ir siendo renovada por medio del entendimiento, dice renovada, para que nosotros podamos tener el entendimiento conforme a lo que está escrito. Nuestra mente tiene que ser moldeada según la palabra de Dios y no según lo que escribió un hereje en la Edad Media, ni otro hereje en los años 1800, ni un hereje que se levanta ahora. Por eso es tan importante que entendamos cómo es y tengamos ese discernimiento para poder entender qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el diablo se disfraza como... ¿Cómo viene el diablo? ¿Se disfraza como que es farsante? Con la cola, con los cuernos, ahí la colita y vestido con un trajecito rojo. ¿Vendrá así? No, como un ángel de luz. Y Satanás también es muy bueno para escribir libros. Y libros como de 4000 hojas, grandotes así, de la Edad Media. De ahí viene escribiendo libros Satanás, y de mucho antes también, ¿no?
del año 400, allí con Agustín de Hipona, ya escribió un libro Satanás ahí, y luego lo tomaron otros herejes. Por eso que hay que tener tanto cuidado, por eso que Pablo les advierte a estos cristianos que, de hecho, estos cristianos, el Señor Jesucristo los elogia porque ellos tenían un discernimiento muy grande, y sabían diferenciar muy bien cuando venía un emisario de Satanás o venía un siervo de Dios. Entonces, fíjense, vamos a ir a Apocalipsis, antes de ir al 4, vamos a ir a Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo le habla 30 años después de esta carta de Éfeso. El Señor Jesucristo les habla a esta iglesia. Vamos a ver la condición de esta iglesia, cómo estaba 30 años después. ¿Qué había pasado? Una iglesia que tenía discernimiento, que tenían hermanos que estaban haciendo uso del don de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es algo muy importante en la iglesia de hoy. Porque muchas personas se levantan como que son de Dios, pero este don hace justamente que la persona se dé cuenta de que esa persona no está hablando de parte de Dios, sino que está hablando de parte de un espíritu engañador o de una doctrina de demonios, o el mismo Satanás está atrás de él. Por eso es tan importante. Dice, fíjense que acá el mensaje a las 7 iglesias empieza primero con la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso fue la primera, fue el portal que Dios abrió para entrar al Asia Menor y luego a las otras iglesias que estaban allí. Cuando le habla a la iglesia de Éfeso, dijimos que cuando Pablo escribió fue en el año 60 al 64, y cuando el Señor Jesucristo manda a Juan a escribir, era en el año 90. Así que habían pasado 30 años de diferencia entre la carta a los Efesios y la carta de Apocalipsis que envía Juan. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel. ¿Quién era el ángel? ¿Así? La palabra ángel significa mensajero. Mensajero, el mensajero, el que tiene que dar el mensaje a la iglesia. Escribe al ángel. Hablando acerca del mensajero que Dios había puesto allí. ¿Saben que Dios pone mensajeros en cada iglesia, no? Pone personas que están para transmitir la palabra del Señor. Fíjense que en esa época la iglesia no tenía la palabra escrita, o tenía algunas cartas, nada más, no estaba todavía el canon de las escrituras, todavía no estaba, tenían algunos libros de los profetas, no tenían todo el canon, por eso era necesario que allí también estuviera el ministerio profético en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. También estaban los apóstoles, que eran los que estaban a cargo de poner, ¿qué es lo que hacía un apóstol? Poner el fundamento para la iglesia. Ya puesto el fundamento, ya no hay más apóstoles, no es necesario. ¿Para qué van a haber más si ya el fundamento ya está puesto, que es la palabra escrita? No tiene sentido que hayan, por eso esos apóstoles que se levantan ahora, y esos pseudo, son todos farsantes, son todos unos mentirosos, engañadores, y están ahí para engañar a la gente. Ahora ustedes fíjense que se levanta un apóstol y lo siguen dos o tres personas, esos apóstoles. Multitudes siguen a esos apóstoles. Y uno dice, wow, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es que el diablo usa las multitudes. Va allí y atrae multitudes, Satanás. Y esos apóstoles atraen multitudes. Fíjense qué terrible, ¿no? Ahora los seguidores de Cristo son pocos. Los que realmente son discípulos del Señor Jesucristo. ¿Serán multitudes? Los discípulos, dice la palabra del Señor, que son pocos los discípulos, le preguntamos, son pocos los que entran al reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Cuando estaba ahí el Señor y los discípulos le preguntaban, Señor, ¿son pocos? Y el Señor no le dijo, bueno, son pocos, son muchos, no, esfuércense, dice, porque muchos procurarán entrar. ¿Saben cuando habla de muchas multitudes?
van a procurar entrar y no podrán. Dice. ¿Saben por qué no pueden? Porque están estos farsantes tapando la puerta a la entrada al camino angosto. Ese es el trabajo de ellos. Y llevan multitudes atrás de ellos. Pero están cerrando el camino, tapando a Cristo y poniéndose ellos para que lo sigan a ellos, no para que sigan a Cristo. Ellos dicen, síganme a mí. Yo soy el Cristo, dicen ellos. Yo soy el ungido. Te imparto de unción, dicen ellos. Tomá. Le mandan ahí, ¿no? Y tiran el saco. Bueno, eso yo lo empecé a ver en el año 90 y algo, más o menos llegó acá en Neuquén, ese tipo de farsa, ¿no? De movimiento farsante. Entró hace muchos años acá en Neuquén. Yo me acuerdo que empecé a ver eso y bueno, gracias al Señor Dios me libró de muchas cosas, ¿no? Dios en su amor y en su misericordia, ¿no? Pero mucha gente que estaba en la iglesia empezaron a buscar a eso, a seguir a esos farsantes también. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significaban las 7 estrellas? Eran los 7 mensajeros que estaban ¿en dónde? En la diestra del Señor. ¿Qué significaba esto? Que tenían el respaldo del Señor Jesucristo. No eran personas que se habían levantado por casualidad o ellos mismos se habían puesto, sino que los había levantado Cristo. Y estaban a cargo de llevar el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias. Fíjense que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Qué significa los 7 candeleros de oro? Él lo dice, son las 7 iglesias. Los 7 candeleros de oro. 7 candeleros. ¿Qué le llaman? ¿Qué se le viene a la mente cuando dice candelero? ¿Algo que? Alumbra. ¿Por qué alumbra el candelero? ¿Qué hay en la iglesia? El Espíritu Santo. Tienen el aceite. Por lo tanto, la iglesia, si tiene aceite, también tiene que alumbrar. Si no alumbra, si andan con mentiras, bueno, con mentiras los falsos antes eso no, andan con mentiras, estarán alumbrando. Eso, es más, son un obstáculo para la obra del Señor. Ellos ponen tropiezo. Ellos están para hacer tropezar. Pero dice el Señor que intentarán engañar, si fuere posible aún, a los escogidos. Cuando habla de escogido, se refiere a las personas que han creído el Evangelio, a las personas que tienen el Espíritu Santo en ellos porque han creído de todo corazón. No hay duda en ellos. No hay duda en una persona que tiene el Espíritu Santo, porque de hecho necesita creer con todo su corazón para que el Espíritu Santo detecte que creyó, y el Espíritu Santo viene y lo bautiza. Lo bautiza y esa persona es sellada y es salva. Y no se puede perder. Por más que pase lo que pase, esa persona va a ser salva porque está sellado. Sellado con el Espíritu Santo de Dios para salvación. Y no se puede perder. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro de la iglesia, Cristo se pasea en donde, en medio de la iglesia. Hoy estamos en una reunión, aleluya, y el Señor está aquí. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo. Cristo está en nosotros, y su Espíritu está con nosotros y en nosotros. Dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Fíjense qué impresionante, ¿no? El que no tiene el Espíritu no pertenece a Cristo, no está sellado, por lo tanto no ha creído. Hay algo que impide que una persona
sea bautizada con el Espíritu Santo y que pase a ser parte de la iglesia, del cuerpo visible de Cristo, la iglesia, es que no crea. Es la incredulidad. Por eso es que se levantan estos farsantes para apartar el oído de la verdad, para que la gente no crea y se vuelva a las fábulas, a la filosofía, a la psicología, a la nueva era, pensamiento positivo, todas mentiras diabólicas, pura mentira diabólica. Y si algo de mentira es del diablo. Satanás es el padre de toda mentira. Y no hay, y rechaza justamente una persona si no ha nacido de nuevo. Lo que sucede es que va a rechazar la verdad, no va a querer. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué hay personas que tienen una disposición a rechazar la verdad y a aceptar la mentira? Porque no nacieron de nuevo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. El mundo tiene muchas mentiras. Cuando hablamos de mentiras, hablamos de cosas superfluas, cosas que son pasajeras. Vamos a seguir. Dice, el que anda en medio de las 7 iglesias, o sea, de los 7 candeleros de oro de las 7 iglesias, dice esto. ¿Sabe qué? El número 7 significa de la plenitud de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. ¿En cuál tiempo estamos nosotros? En el último tiempo, la última iglesia. ¿Y cómo iba a ser esa iglesia? Fría. Tibia, ni fría ni caliente. Ni caliente. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era una iglesia bien caliente, ¿no? Fíjense que acá Pablo, el Señor Jesucristo la describe como una iglesia que estaba en su primer amor. ¿Saben cuando una persona está en su primer amor? ¿Cómo es? Está ardiendo. Y Éfeso significa ardiente. La palabra Éfeso significa ardiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su primer amor. Una iglesia que ardía de amor por el Señor Jesucristo. 30 años después, cuando Cristo, por mano de Juan, escribe esta carta, fíjense cómo era la condición. Dice que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sé todo lo que haces. Y no solamente hablaba de obras físicas, sino que hablaba también cuando una persona está en ese primer amor, ¿sabe lo que quiere hacer? Es apartarse del pecado. Habla de obras de santificación, donde la persona rechaza todo lo que no tiene que ver con Dios, rechaza todo el mundo, porque está ardiendo de amor por Cristo. Y cuando usted está ardiendo de amor a mí me pasó cuando estaba con mi esposa, yo quería agradarle a ella. Esta iglesia anhelaba agradar al Señor y se apartaba del mundo. Apartarse del mundo no es no es irse a un lugar apartado. Ya lo hemos dicho muchas veces, como algunas personas creen, irse a un lugar allá o a un monasterio en una montaña altísima donde nadie te puede encontrar. Ahí, ni vayan mujeres que te saquen, ni vayan hombres a la mujer. Fíjense que la iglesia siempre tomó las cosas, hicieron cosas realmente aberrantes que el Señor jamás. ¿Por qué? Por no entender la Escritura. ¿Y por qué no entendían la Escritura? Porque no tenían el Espíritu. Yo puedo tener la Biblia, pero si no tengo el Espíritu, no voy a poder comprender. A veces hay cosas que no todo, no existe. Pablo decía, no es que existe una persona que comprenda todas las cosas, ¿no? Pero el Espíritu, dice, nos revela, nos revela al Espíritu las cosas que son del Espíritu. Nos revela a nuestro Espíritu las cosas, aleluya, que son del Espíritu.
El Espíritu es el que da vida. Las cosas de la carne para nada aprovechan, decía el Señor Jesucristo. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Sabe qué significa arduo? Un trabajo de todos los días. Arduo es un trabajo de una persona esforzada, que se está esforzando por agradar a Dios, que se está esforzando por llevar una vida santa. ¿Llevar una vida santa requiere esfuerzo? Sí. Sí. Y el Señor dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo tipo de inmoralidades. Vamos a verlo después. Cuando habla, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar. Fíjense, era una iglesia que no soportaba a los malos. Cuando una persona llega a ese entra, no, pero bueno, ¿qué significa una persona mala delante del Señor? Están los justos y están las personas que son malas, los que justamente no creen en el Evangelio. Los que no creen en el Evangelio pasan a ser personas no justas, injustas o malos. Dice, pero acá dice que no soportan a las personas que no creen en el Evangelio. O sea, no los apartaban. Dice, no soportas a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Saben que ya se estaban levantando apóstoles ya ahí? Pablo lo dijo. ¿Se acuerdan cuando Pablo se despide después de 3 años? En Hechos 19, cuando Pablo le habla a la iglesia, a los ancianos de Éfeso, se reúne con ellos. ¿Y saben lo que le dijo Pablo? Velad por la grey, le dijo, que Dios, por la iglesia de Cristo, que Cristo pagó con su propia sangre. Velen por ellos, porque dice, van a venir lobos rapaces, y de entre de ustedes, dijo el apóstol, van a salir lobos rapaces. ¿Qué es un lobo rapaz? Un engañador, exactamente, una persona que su ambición es llenar. Rapaz significa lobo hambriento. Un lobo hambriento, una persona que necesita saciar un vacío que tiene él, que es el hecho de querer las cosas del mundo, ¿no? Querer tener el poder sobre los demás, querer tener el control sobre las demás personas. La otra vez me llamaba la atención. Yo hace rato que vengo viendo que en la iglesia hay, por ejemplo, hay unos líderes que se levantan ahí y la gente tiene que pedirle permiso a esos líderes hasta para ir al baño, un poco más, para ayunar, le tienen que pedir permiso para orar. Si te tienen que ir de vacaciones, tienen que salir con el permiso de sus líderes. Yo dije, ¿de dónde salieron esto? ¿Qué idea tan estúpida se inventaron? Y la gente, bueno, como no conoce las cosas, no conoce la palabra, se dejan llevar por estos falsos, ¿no? Que por eso dice que Dios levantó pastores para esto, para que no sean niños. El niño es llevado, en Efesios lo dice, es llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error. Esas son artimañas del error. Ahora, si hay una persona madura y viene un líder y le dice, no, vos me tenés que pedir permiso para irte de vacaciones, ¿qué le va a decir esa persona madura? Para. ¿A quién te comiste? No, la Biblia no dice eso. La Biblia habla que no, es que si vos te vas de vacaciones, no vas a salir bajo mi cobertura y te va a pasar un accidente, te dicen. O vas bajo maldición, te dicen. Y se dicen, pero el Señor me dijo en la Biblia que yo recibí todas las bendiciones de parte de Dios. O sea que es una persona engañadora. Todos esos líderes que se levantan ahora son a veces cuando me pongo, digo, Señor,
lo que tiene que escuchar a veces. Pero bueno, es bueno porque realmente, y uno si le advierte a ese niño, ya, te están metiendo el dedo en la boca, salí de ahí, te están engañando. El niño dice, no, es como que defienden a los lobos, ¿viste? No me digas eso, no hables mal de mi líder. Te dice, él no es un líder, es un farsante, no te das cuenta. Y uno a veces tiene que decir, bueno, Señor, ayudarlo y orar por ellos, pero a veces no quieren escuchar la verdad. Si vos le advertís, te dicen, no, porque vos sos falso. Te dicen, no, y vos le estás advirtiendo, no, te está engañando. Es un tipo que te está engañando, te está llevando por un camino equivocado. Él se está enseñoreando de vos. No, es mi líder, no toque al ungido, te dice. ¿No? Entonces ahí ves cómo las personas rechazan la verdad, ¿no? Dicen ser apóstoles, y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué es la palabra apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado de Dios. Estas personas estaban diciendo, a mí me envió Dios. Dicen. Acá vinieron muchos que decían que lo había enviado Dios. Y pasaron el filtro, el Señor los sacó a todos. Eran todos unos farsantes. Lamentablemente, decían, nosotros venimos enviados de Dios, y se hacían los apóstoles. Realmente eran muchos venidos desde el principio de que, acá hay varios hermanos que son testigos, que realmente desde el principio vinieron muchos. Satanás envió a todos sus séquitos de emisarios acá, envió mucha gente. Yo me quedé sorprendido, pero Señor, si una iglesia que es pequeña, ¿no? ¿Qué mal puede ser? Y ahí uno se pone a pensar, ¿no? Realmente cómo Satanás trata de engañar, ¿no? Es impresionante, ha mandado desde el principio. Nosotros hace ya 8 años que empezamos, y desde el principio, desde que abrimos, desde que el Señor abrió este lugar, el diablo ha enviado hasta los Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos los mataron a Papá Noel, a todos sus séquitos. Dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Estaban mintiendo cuando los hallaron mentirosos? No. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia. ¿Saben qué? El sufrimiento más grande es cuando entran estos lobos y apartan y hacen estragos, causando divisiones dentro de la iglesia. Yo creo que no hay sufrimiento más grande para un hijo de Dios que es cuando te causan estragos, se meten y te causan estragos, y muchos son seducidos y muchos son extraviados de la verdad. Yo creo que es un sufrimiento muy grande cuando uno, por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, que Dios que es tan bueno, te hace ver, te hace tener ese discernimiento, por decirlo así, discernir las cosas que son de Dios y las que no de Dios, y ver que hay personas que están en el error y que son llevados, arrastrados por estos lobos rapaces. La verdad es que te causa mucho dolor. Yo he sufrido mucho por esta causa, porque muchos se han ido tras los Baales, tras los becerros de oro, y uno se duele. Bueno, dice, si después se conforta, uno dice, ¿será que Dios hizo el colador, pasó la zaranda y quedó lo que, cuando a veces el aventador estaba en la mano, dice el Señor, está en la mano, dice, y él aventa la paja con el trigo, los dos juntos, y salen, y la paja que es más liviana se la lleva el viento y el trigo cae. A veces yo pienso, estará purificando al Señor a la iglesia. Eso me queda como un consuelo por ahí, decir eso. El aventador levanta, la paja se vuela y cae el trigo. Fíjense qué tremendo. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjense, otra vez, arduo trabajo, y otra vez le vuelvo a reiterar, has trabajado arduamente.
Arduamente. Ellos no se quedaban ahí, bueno, ya está bien, ahora tirémonos a descansar, no, sino que trabajaban arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí Él nos hace reflexionar después, Señor. Acordate de cómo eras al principio. Esta palabra es para mí también. ¿Cómo eras al principio? ¿No se acuerdan cómo era al principio? Más adelante dice, recuerda de dónde has caído. Cuando vos empezaste, estabas en un lugar alto. Estaba diciendo esta iglesia. Fíjense, 30 años nada más habían pasado desde que Pablo escribe la carta a los Éfesos hasta ahora. 30 años. En la iglesia había permanecido. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amás como al principio. Ya no te apartás del mundo, ni peleás contra el pecado como al principio, ni rechazás la carne como al principio, sino que ahora tu vida espiritual es como una monotonía, algo pesado. Y dice que si no está el primer amor, ¿cuánto hace varios años de matrimonio? Yo llevo 20 años, más de 20 años. Y al principio es como todo hermoso, parece que estás como en un cuento de hadas, ¿no? No te importa nada lo que pasa a tu alrededor, estás en ese primer amor, estás enamorado, y es como que no te importa nada, lo único que te importa es la persona la persona que te enamoraste. Es como que eres el centro, y ahora esta iglesia ya no era el centro Cristo. Había dejado ese primer amor, había tomado la decisión de dejar el primer amor, porque dice ha dejado. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dos cosas le dice el Señor: primero recordar cómo eras al principio, y después arrepentite. ¿Qué significa arrepentimiento? Y acá es darte cuenta de la condición en la que estás. Eso significa arrepentimiento. O sea, arrepentirse significa decir lo mismo. La palabra arrepentimiento es cambio de mente. Dejar de justificarme. Dejar de justificarme y decir lo que Dios dice. Sí, Señor, es verdad. He dejado el primer amor. Perdóname. Es verdad lo que usted está diciendo. Eso significa arrepentirse. Decir lo que Dios dice. Resistir lo que Dios dice es no arrepentirse. Eso es falta de arrepentimiento. Haz las primeras obras, dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense la condición 30 años después de la carta de Pablo. Gloria al Señor. Vamos a seguir el domingo que viene. Vamos a dejar acá. Vamos a seguir con esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, que de hecho eran, allí estuvo Aquila, Priscila, también estuvieron pastoreando, que era un matrimonio. También estuvo Apolo. Después manda a Timoteo, también el apóstol, también para pastorear esta iglesia. Tiene varios pastores bastante buenos. No eran pastores que andaban ahí. Tuvo pastores muy buenos. Pero vamos a seguir el domingo que viene. Dios bendiga. Padre, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad absoluta, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que podamos, Señor, volver, para arrepentirnos, Señor, mirar de dónde hemos caído y volver a ese primer amor, Señor. Donde tú eres el centro de nuestra vida, Señor, y todo giraba alrededor tuyo, Señor. Danos, Señor, Padre amado, esa fortaleza,
Señor, y para que podamos estar en ese lugar alto, Señor, donde estábamos al principio, Señor, donde era el amor lo que dominaba nuestras acciones, el amor hacia ti era lo que dominaba toda nuestra forma, Señor Padre Celestial, también nuestro anhelo de dejar el mundo, de dejar las cosas que están en contra de la santificación, Señor, todo lo que no te agrada a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y haznos volver a ese primer amor, Señor. Enamóranos más de ti, Señor. Enamóranos, Señor. Enamóranos, Padre bueno. Señor Padre Celestial, queremos estar en ese primer amor cuando tú nos vengas a buscar. Queremos estar, Señor, con ese deseo ardiente, Señor, así como la iglesia de Éfeso, que significa esto, deseo ardiente. Queremos tener ese deseo ardiente solamente de ti, Señor. Que nada nos haga volver atrás, Padre bueno. Que nada nos haga caer, Señor, de ese primer amor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Susténtalos, levántalos, Señor, para que ellos puedan mantenerse firmes en ese primer amor y trabajar arduamente por amor de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta semana ayúdanos, Señor. Padre mío, Señor, danos, alimenta, Señor, danos el fuego, puede arder en cada uno de mis hermanos, Señor, ese deseo ardiente de fuego, Señor Padre amado, en el altar de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor Padre bueno, para que cuando tú vengas seamos hallados irreprensibles, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias y recibe un fuerte aplauso a tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén.